Los romanos fueron una gran civilización y se caracterizaron en varios aspectos. Uno de ellos es su gran arquitectura, la cual iniciaba al elegir dónde fundar una ciudad, pues este lugar tenía que tener varios aspectos, empezando porque la cuadrícula de la ciudad debía estar orientada según los puntos cardinales, pero esta alteración debía ser modificada según los vientos dominantes, y así muchos factores más. Pero para los romanos había un aspecto crítico y el básico, que es el agua. Ellos sabían que tenían que tener bastante agua para el florecimiento de la ciudad. Esta agua debe llegar hasta el centro de la ciudad, así que se asentaba una ciudad en donde estuviesen manantiales, pues estos tenían agua de calidad y abundante. Después se creaban acueductos para llevar el agua desde los manantiales hasta el centro de la ciudad. Los romanos en este aspecto tenían influencia de los etruscos, que en un augur confirmaba si el lugar resultaba propicio para los dioses, y se procedía con el inauguratio, donde en el punto central del espacio elegido se abría una fosa y se introducía en ella ofrendas y tierra del lugar de origen de los fundadores. Después se marcaba el perímetro de la ciudad con un arado. Sobre esta zanja será la pirámide defensiva de la ciudad. Después, un mensor calculaba y determinaba las zonas de este espacio. Y finalmente, un sacerdote oficiaba la consagración mediante un sacrificio en honor de la tríada capitalina, formada por los dioses Júpiter, Juno y Minerva. La ciudad romana estaba articulada principalmente entre dos ejes perpendiculares, el Cardo o Cardo Maximus, la calle que se orientaba más o menos de norte a sur, y el Decumanus Maximus, que atravesaba la ciudad de este a oeste. Así, el trazado del resto de las calles se realizaba en paralelo a estas, formando manzanas. El núcleo de la ciudad era el Forum, una gran plaza porticada, por lo general rectangular, donde se hallaban los principales edificios cúbicos, las basílicas, las curias y los templos. En las proximidades se encontraban los mercados y los edificios públicos, como pueden ser el anfiteatro, el circo, los termas y el teatro. Hay diferentes tipologías arquitectónicas en Roma. La bóveda es una de ellas, y las cúpulas, que a veces artesonadas, termas, panteón, constituyen la principal innovación de los romanos. El arco y la bóveda los heredaron de los etruscos, pero los romanos los llevaron a la notable perfección. Emplearon varias clases de bóvedas: la bóveda en medio de cañón, la bóveda arista y la bóveda en cúpulas o semiesférica. Otra de estas tipologías es el arco. El arco fue el elemento más usado. Lo emplearon para coronar o cerrar las puertas y ventanas, en vez del dintel horizontal. El arco compone de varias piezas talladas, dóvelas, que se apoyan entre sí. Las piezas del centro clave completa la curva y con su presión mantiene a las demás.
estudio se emplearon varias clases de arco. El primero de medio punto, segundo escarzano, tercero rebajado y cuarto dintel adovelado. Otros componentes característicos de la arquitectura romana, además de las órdenes y las cubiertas, son los siguientes. Las plantas. Gracias al uso del arco, la bóveda y la cúpula, en combinación con el estilo adintelado y las plantaban de inscripción griega, pudieron dar a las plantas de sus edificios proporciones monumentales. De ahí el aspecto inmenso y los muros. Al principio usaban los muros de sillares monumentales, sin mortero. Luego introdujeron el uso del hormigón. Las aberturas. El uso de diferentes clases de arco dio pie a las puertas adinteladas o de arco semicircular. Las columnas. Se emplearon en combinación con arcos y machones, a veces adosadas contra los muros, hacen oficio de contrafuertes. Los romanos, cuando se veían precisados a construir galerías superpuestas cubiertas sobre bóvedas, a fin de ganar altura, superponían los diferentes órdenes en la fachada externa. Así puede apreciar en el exterior del Coliseo romano. Así se pueden apreciar. La arquitectura religiosa romana. Los templos, al igual que en el estilo griego, son generalmente de planta rectangular, pero más reducidos. Bastantes pormenores los diferencian. El estilobato está reemplazado por un podio o pared que levanta el templo a mayor altura. Una escalinata permite el acceso y da un aspecto peculiar a la fachada. Las columnas griegas del tipo períptero se transforman en pilastras empotradas en el muro. Su función es meramente decorativa. Ventanas laterales dan luz a la cela. El techo tiene mayor arquitectura civil. En esta se encuentran las obras, espacios y monumentos públicos, como las basílicas, termas, teatros, anfiteatros y arcos del triunfo. Arquitectura funeraria. Son las tumbas, y en esta hay dos tipos de prácticas funerarias: la inhumación y la incineración. En la incineración suelen excavar unas galerías y en sus paredes se abren nichos para depositar las urnas con las cenizas. En la inhumación son sepulcros con diferentes formas, pueden ser templos, torres, pirámide o circular. La arquitectura doméstica. La casa romana. La casa popular o de alquiler suele tener 3 o 4 alturas y en ella viven varias familias. Son las denominadas ínsula. La casa de las familias ricas es de una sola planta, domus, y sus dependencias más importantes son el patio, atrium, alrededor del cual se encuentran las habitaciones, cubiculi, y el comedor, tablinum. Al fondo no suele faltar un jardín o huerto. En esta casa sufre algunas modificaciones a partir del siglo II a.C., debido a la influencia griega. El patio se rodea de columnas, peristilo, y se hace descubierto. En su parte central se sitúa el impluvium, que recoge las aguas de lluvia. Además de estos modelos, destacan los palacios, concebidos como verdaderas ciudades al servicio de los. En conclusión, la arquitectura romana ha tenido bastante influencia hasta la actualidad, simplemente en la forma de los estadios actuales, los puentes, el arco y entre otras cosas más.